Bienvenidos a esta última telesesión de Escuela para Padres. Este es el último programa de una serie de 6 que hemos tenido con usted cada lunes de 9 a 10 de la mañana por Canal 22 y este ha sido la última edición de esta teleserie. Decidimos que este último capítulo fuera dedicado a los padres de familia en el apoyo al desarrollo de sus hijos. Así es de que ya hemos tratado sexualidad, autoestima, un sinfín de temas relacionados a nuestros hijos y a la relación que tenemos los padres con nuestros hijos, y ahora vamos a tratar el tema sobre cómo apoyar a nuestros hijos, a niños, adolescentes, adultos en su desarrollo profesional. Así es de que bienvenido a esta última telesesión. Espero que nos haga el favor de su compañía, que nos marque a los números telefónicos que van a aparecer en pantalla. Es fundamental su opinión. Recuerde que ya estamos en el cierre de esta telesesión de Escuela para Padres. Y bueno, para hablar sobre el papel que tienen los padres en el desarrollo de sus hijos, tenemos a 2 especialistas que nos van a acompañar a lo largo de estos 50 y tantos minutos y nos van a plantear diversas formas de apoyar a nuestros hijos. En primer lugar, tenemos aquí a la licenciada Pilar Romero López. Muchas gracias por estar con nosotros, Pili. Buen día, me da mucho gusto estar aquí. Bueno, Pilar es académica de la UNAM, es especialista en psicología clínica y psicoterapia de grupos, es coautora del taller de elección de carrera, Proyectando mi futuro, taller de orientación para secundarias y actualmente del taller de orientación y desarrollo para padres de familia, además de coautora del libro Navegando por mi adolescencia. Gracias, Pili. Al contrario. Y también tenemos con nosotros a la maestra Cecilia Mota González. Ella es maestra en psicología académica de la UNAM, ella orientadora de Departamento de Orientación Especializada, autora del taller Cambiando de Carrera e investigadora del Instituto Nacional de Perinatología. Bienvenida. Buenos días, Katy. Bueno, ellas dos, tanto Ceci como Pili, van a estar con nosotros a lo largo de esa transmisión y nos van a plantear una serie de datos, de información que usted requiere o que necesita considerar en el apoyo a sus hijos. ¿Y les parece si iniciamos esta primera sesión, esta primera parte del programa, planteando cuáles son los objetivos, cuál es la temática? Empiezo contigo, Pili. Sí, claro. Bien, iniciamos nuestra sesión con este objetivo que más o menos ha sido lo mismo en todas las sesiones, ¿no? Buscar un diálogo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Dialogar. Interactuar con los padres de familia y ahora con un tema específico que es la escuela y la familia, que parecieran ser 2 aspectos como separados y no es así. Es algo muy intrincado, ya vamos a irle viendo. Entonces, nuestro objetivo central del día de hoy es buscar esa interacción, diríamos, una interacción tanto de nosotros como con ellos para encontrar algunas alternativas, reflexionar, ponernos a reflexionar, diríamos juntarnos un ratito y perturbarnos, dicen los autores. Perturbarnos a través de nuestra reflexión, de lo que nosotros podamos compartir y de lo que ellos nos puedan compartir, ¿no? Y hablando de esta perturbación, ¿cómo va a ser dividida? ¿Cuál va a ser la temática paso a paso? Claro, tenemos temas muy interesantes, muy importantes dentro de esto, y uno de ellos es algo que poco se habla. Por ejemplo, la crisis de los jóvenes es lo común que trabajamos, ¿no? Pero también hay crisis del adulto. Entonces, tenemos la crisis del adulto como tema central, las crisis que atravesamos nosotros y las que atraviesa el joven. Ante esto, ¿qué pasa con la escuela? Con las crisis de unos y otros. Por otro lado, tenemos, aquí podemos ver todos, lo que ocurre, por ejemplo, en el malestar en la escuela. Vamos a centrarnos, por supuesto, de manera concreta, lo que está ocurriendo con nuestros hijos, estas manifestaciones que inclusive rebasan lo escolar, pero la escuela es el síntoma, ¿no? Un aspecto muy central que podemos ver ahí. Por otro lado, vamos a ver las situaciones que intervienen. ¿Qué aspectos son los que están jugándose cuando nosotros hablamos de ese malestar en la escuela? De la misma manera, vamos entonces a buscar soluciones porque, bueno, si no sería todo un glosario de crisis, de problemáticas. Y entonces hay 2 puntos centrales. Uno, ¿qué pasa con el adulto y qué tenemos que hacer? Por eso planteamos, Ceci y yo, el trabajo sobre el adulto escena. Tenemos que hacer algo. Tenemos que ser protagonistas de este proceso. Y 2, el adolescente a ensayar esa adultez, bueno, por plantearlo así, pero ensayar. Y un punto central dentro de este proceso adolescente es el manejo de la tolerancia, el manejo de la demora. Son temas muy interesantes que vamos a ir desarrollando. Gracias. Bueno, está muy interesante ver esta perspectiva del papel de los padres y de los hijos en su proceso de formación. Visto desde el punto de vista de crisis adulta, crisis juvenil, es muy interesante, es una nueva forma de acercarse a esta escuela para padres. Te invito a que vayas a ver nuestro siguiente testimonio y te voy a poner a ti en casa la siguiente tarea. ¿De qué forma piensas tú que repercute tu crisis, tanto física, emocional, de vida, de proyecto, en la formación de tus hijos?
Acompáñame a escuchar este testimonio y te pido que nos marques a los números telefónicos. Principalmente yo creo que es los problemas familiares que puedan existir dentro de ello, ¿no? Sobre todo eso y bueno, pues yo creo que los divorcios ahorita tan de moda que están, ¿no? Cuando estuve en preparatoria fue un poco de problema porque la verdad es que aquí es cuando yo tuve que trabajar y como que esa separación afectó bastante porque yo siempre he estado al pendiente de ellos, de mis hijos. Actualmente tengo una hija que está aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y evidentemente que alguna de las cosas que puede afectar es el inadecuado uso de la tecnología, es decir, el internet, que manejen más cuestiones de chateo, cuestiones más de diversión que de apoyo didáctico. Bueno, uno de los problemas que yo veo es la situación económica. Al tener una situación económica empieza a cerrar círculos, por ejemplo, el no tener acceso a la cultura, el no poder ir a bibliotecas, a museos, al cine. Eso les hace tener menos oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Otra situación es de que se acerca a los familiares, por ejemplo a sus tíos, a sus primos o a los conocidos. Por lo regular él busca información de esa manera. Otra es el internet o el periódico. Trata de ayudarnos en cuanto a gastos, a ahorrar lo más que se puede, por ejemplo sacar copias de libros. Se aísla un poco, se aíslan dejando a un lado el internet, la televisión y las distracciones del iPod y todas esas cosas que los distraen y ya se enfoca más a lo que son sus materias. La armonía, principalmente la armonía que pueda haber en un hogar. De hecho, una de las cosas que motiva a los hijos es estar cerca de ellos, es estar atentos, preguntando sobre su desempeño. Dejar de estarnos quejando de las cuestiones que están imperando en nuestro país y pensar mejor en qué estoy haciendo yo por mi país, qué estoy haciendo yo por mi sociedad y qué estoy haciendo por lo que es el resto del mundo. Como de poner cuestiones de música, cuestiones también, opiniones de los padres de familia, de los chavos. Porque estamos tratando de evidenciar esta crisis que va desde la música hasta la forma de vestir, pasando por lo físico. Tratamos de que usted en casa trate de pensar en la pregunta que yo le formulaba antes de ir a nuestro testimonio, es ¿cuáles son, digamos, las crisis que usted piensa que tiene física, económicamente, socialmente, para que repercuten en la formación académica de sus hijos? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo lo percibe? Y a las primeras 10 personas que nos marquen y nos digan qué perciben ellos que su propia crisis personal puede repercutir en la formación de sus hijos, nos vamos a regalar un manual de autoestima y asertividad. Así de que les pido que en este momento nos marquen a los teléfonos que están apareciendo en pantalla justo ahora y nos conteste la pregunta: ¿qué cambios, qué piensa que lo que usted ha tenido como repercusiones ha, llegado a constituir o a considerar que sus hijos tengan una transformación? Márquenos a los teléfonos que aparecen en pantalla para que se lleve uno de estos manuales de autoestima y asertividad. Bueno, Pili, Ceci, voy contigo, Ceci. Los papás hablan de lo que ellos piensan que puede repercutir en la vida de sus hijos en su formación académica. ¿Qué piensas de lo que nos acaban de decir?
Bueno, mira, es evidente que ellos en sus testimonios, ¿verdad?, nos reflejan cómo los diferentes ámbitos económico, social, cultural, de amistades, de grupos de amigos, repercute en este proceso de sus hijos, en este proceso escolar de los hijos, ¿no? Ellos marcan mucho, es que los factores económicos, ¿no? A veces hay economía o a veces la situación, la crisis, ¿no? Tiene que ver con el que los chavos aprendan o no aprendan, es que el grupo de amigos, es que la tecnología, ¿no? Pero lo que estamos viendo aquí en general es que efectivamente, ¿no?, todo está interrelacionado y todas estas cuestiones culturales, sociales, tecnológicas, de alguna manera nos ayudan para favorecer ese proceso o al contrario, ¿no?, para obstaculizarlo. Depende de cómo se interrelacionen. Entonces, ¿de qué manera las situaciones sociales, económicas, familiares están afectando en el proceso de formación de nuestros hijos? Mira, hablábamos hace un ratito de que hay crisis, ¿no? Y bueno, lo que sucede con las familias, sobre todo de hijos adolescentes, es que coinciden dos crisis, Katy. Una es la crisis de los padres, esa crisis de la mediana edad en la que se encuentran los padres, en donde ellos se cuestionan sus logros personales, sus logros profesionales, laborales, conyugales, familiares, ¿no? Y todo esto, se ve influido por los cambios sociales, la etapa del ciclo de vida en la que están, la modificación de la familia, el cómo se ha modificado la familia y también el papel muchas veces de la mujer en la familia y por supuesto también los avances en los derechos humanos, ¿no? Todo esto de alguna manera interviene en esa crisis de los padres y al mismo tiempo se está dando la crisis de los hijos, ¿no?, que implica esa transición de la niñez a la vida adulta, a la etapa adulta, en donde, tiene que ver con su manejo, ese manejo de la adolescencia, la oportunidad y las expectativas sociales, la horizontalidad con los padres, ¿no? Llega un momento en que están horizontales con los padres, sí, el manejo de sus emociones, y obviamente también las cuestiones del manejo tecnológico y de todos los medios, ¿no?, a los que ellos tienen acceso. Entonces, ¿qué pasa con estas dos crisis? Al darse estas dos crisis en la familia tiene que reorganizarse, tiene que sacar nuevas metas, quizá tener nuevos límites, modificar, ¿no?, su forma de manejar las reglas, los límites en casa, ¿no? Si no se acoplan, ¿no?, si no se da esta reorganización en esta nueva etapa de crisis en la familia, pues obviamente esto implica, ¿verdad?, problemas en el proceso escolar también, ¿no? Gracias, Cecilia. Y le invito a usted que nos marque los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Ahora la pregunta para que participe es, ¿cuál fue el momento de crisis que usted resintió más? ¿En qué momento de su historia familiar usted percibió una crisis personal y obviamente una crisis en los hijos? Márquenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerde que estamos regalando un manual de autoestima. Y precisamente para tratar de evidenciar lo que bien nos decía Ceci, de los cambios que se van teniendo, fuimos a hacer una serie de entrevistas a chavos con la finalidad de que nos dieran una experiencia de vida. Más allá de un testimonio, es una experiencia de vida y cómo se perciben ellos durante varias etapas de su vida. La finalidad es que usted nos pueda, tratar de evidenciar cómo los niños, los chicos han ido cambiando su forma de percibir el mundo de la infancia, de la adolescencia y ahorita que están iniciando una vida adulta. Acompáñanos a ver ese testimonio sobre el recorrido de infancia de algunas de nuestras experiencias que fuimos a buscar. Fue un poco difícil porque mis padres se separaron cuando tenía como 5 o 6 años y fue un poco
no sé, un poco traumante. No me gustaba el segundo año, que fue el primer año de divorcio de mis papás. El segundo año de primaria fue muy difícil. El apoyo de mis maestros pues fue el mismo, fue bueno. Solo uno que otro medio mal, pero nada que pudiera afectarme, como el divorcio y ya. No, pues era bastante padre en el kinder y en la primaria, pues me llevaba con todos mis amigos aquí a la UNAM. No sé, jugábamos pues bueno, ya empezábamos a jugar rayuela, ¿verdad? Ya nos daban dinero. Y entonces era bastante padre, bastante fácil la relación con los maestros. Pues ahora sí que uno en esa edad no tiene que hacer nada, los maestros ya como que les caes bien y así. Tanto Ale como Beto, así le decimos de cariño, ellos hablan de que la infancia era como, bueno, en el caso de Ale fue muy complicada por un divorcio que repercutió en la escuela, pero Beto habla de una vida muy cómoda, por así decirlo, donde iba bien en la escuela y en todos lados, Pilar. ¿Qué nos dicen de lo que nos acaba de comentar Ale y Beto? Sí, son testimonios muy interesantes porque se embonan en esto que estamos platicando, como en esas etapas. La vida educativa, la vida escolar, no se da cuando los vemos en la adolescencia, ¿no? En la crisis, ¿no? Esto va siendo parte, junto con nosotros como la familia, parte de su vida, desde pequeñitos. Podemos ver y darnos cuenta cómo desde niños ya tienen, como ellos dicen, problemas. Los vemos pequeños, pero sufren, los niños sufren. Esto que nos dice la joven, en realidad es algo muy importante que nuevamente se inserta dentro de estas características. Podríamos llamarle de crisis, aunque por el hecho que estemos hablando de crisis no significa que sea algo como para denostar, digamos, ¿no? Las crisis tienen como función la salida, decía Ceci, una nueva negociación, un nuevo cambio. Entonces, un cambio. Entonces, lo que nos plantean ellos es como este inicio de su vida educativa en casa, donde por un lado está la parte que todos les hacemos, dicen, casi les ponemos los calcetines, ¿no? Cuando van a la escuela, la comida, etcétera. Una serie de cosas donde se fomenta, por un lado, esta parte un poco dependiente, que es más o menos lo lógico en cierta etapa infantil, pero empieza a generarse, sobre todo a partir de la primaria, ya un darse cuenta de su escuela, de sus actos. Y aquí empieza esta parte muy interesante donde la escuela, hablamos que es un microcosmos social. Este microcosmos social de la escuela, aún pequeñitos, tiene que ver con factores de aprecio, factores de autoestima, ¿no? La escuela, aún siendo pequeñitos, nos duele. Nosotros podemos ver hasta con el cuerpo, ¿no? Vemos cuando un pequeño se siente mal o se siente angustiado en la escuela, lo primero que te dice es, me duele la cabeza o siento que el estómago está mal, etcétera. La parte escolar nos inunda desde pequeñitos porque es el segundo lugar donde empezamos a interactuar. Primero es el hogar y después es la escuela, ¿no? Y en ese mismo espacio hablamos de todo esto que nosotros vemos, ¿no? Influye la cultura, el carácter del niño, ¿no? Cómo vive cada niño, dice un autor precioso, Humberto Maturana, dice, ¿cómo vivo lo vivido? Y desde chiquitito, por ejemplo, lo que nos dice Alejandra, para algunos niños que hemos tenido adolescentes te dicen, pues mis papás se divorciaron y bien, porque era lo mejor. Pero para algunos niños, ella, por ejemplo, como joven, o Beto, en esto que nos plantea, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en esa etapa? Dice muy cómodo, a diferencia de Ale, esta etapa infantil y la escuela, y cómo repercutió, por ejemplo, en Alejandra fue perder un poco este estadio, ¿no? Diríamos hasta este disfrute escolar que a veces, pues, sobre todo pequeños, tiene que ser vivido de esta manera más libre. Entonces, estamos viendo de qué manera la escuela aparentemente es un espacio, los dejamos y se redita todo. Se redita la familia, la cultura, la economía, ¿no? Todas las partes, la autoestima, insistimos, de los pequeños y todos los recursos que le hemos dado. Por lo tanto, esto que venimos hablando, la familia, no necesitamos hablar de un proyecto profesional para empezar desde el primer día, en el aprecio, en el apapacho, en la aceptación de los pequeños, ¿no? Es una parte muy importante. Acabas de decir algo que me parece
sumamente importante, en el sentido que la escuela es la segunda casa, el segundo hogar, y hay una serie de malestares en ella, Pilar. Hay una serie de realidades que tienen nuestros jóvenes actualmente. Tenemos algunas cifras estadísticas que nos remiten a una crisis que está repercutiendo en la escuela. Fíjate que esta parte, ¿no? Lo veíamos Ceci y yo al realizar este trabajo, es muy, muy fuerte, muy, muy difícil de enfrentar. Es constante ya que damos cursos frecuentemente con los jóvenes o con los profesores y te dicen, los chavos no les importa la escuela. Te lo dicen maestros del Comipems en alguna vez que dimos cursos, los maestros de licenciatura hace poquito de las carreras de ingeniería te dicen, los jóvenes no les interesa, como si la escuela como tal hubiera perdido ese sentido. Y por momentos, haz de cuenta que preguntas, ¿qué pasa con la escuela? ¿Por qué vas a la escuela? ¿Qué ocurre? Y te dicen, pues tengo problemas en las materias, tengo dificultades, pero voy porque están mis cuates. Voy porque veo a mi novia. Entonces la escuela como tal va perdiendo ese sentido o va teniendo crisis para poder enfrentar estos aspectos. Es muy interesante ver esto, la manera en que toda esta situación social repercute y si les parece podemos ver estas cifras que son, pues yo sí creo un poquito difíciles, de pronto desalentadoras, donde nos damos cuenta, y son datos serios, datos corroborados, donde nos dicen que, por ejemplo, 2.4 millones de jóvenes no cursan bachillerato, que es un punto importante. Nos planteaba una vez el rector, Narro, solamente el 33% de los jóvenes en edad educable, entre 15 y 24 años, está estudiando en México. Solo el 33%. Por lo tanto, entonces hay otra que dice que 7.5 millones no continúan estudios profesionales. Fíjese que no es solo la parte educativa. Veamos que en estos datos que nos da el Instituto de Psiquiatría, Nacional de Psiquiatría, nos dice que 349,000 jóvenes entre 12, fijémonos los datos, ¿no? Entre 12 y 29 años tuvieron intentos de suicidio. También nos dice en un documento de Karina Vilés que de cada 100 niños, y tenemos que estar alertas en casa, ¿no? De cada 100 niños entre 5 y 12 años, nos dice, ¿no? 30 padecen depresión de distinta forma. Puede ser pereza, puede ser no me baño, puede ser los famosos juegos todo el día, que es una forma de irte todo el día en la televisión, o todo el día en el chat, o todo el día, decimos siempre andan conectados, de algún lado, pero siempre están conectados. Entonces estas cifras son muy importantes y nuevamente, inclusive a nivel del empleo, ¿no? Si el 33% de jóvenes en México solamente está estudiando, a diferencia de otros países como Latinoamérica, por ejemplo Argentina, rebasa el 60% de jóvenes que están estudiando y en México solo el 33%. ¿Qué pasa con los otros jóvenes? ¿No? Pues ni siquiera el empleo les responde, porque hay estas cifras últimas que nos da la Organización Internacional del Trabajo, nos plantea que fue el área donde más desempleo existió, en el área de los adolescentes. Y podemos darnos cuenta entonces de este último documento, hace 2-3 semanas, donde se da el término ya de los ninis, ¿no? Que significa qué pasa los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Estos 7 millones de jóvenes y a nuestra disposición las crisis sociales, ¿no? La delincuencia, el narcotráfico, etcétera, todo esto, ¿no? Bueno, en este contexto están nuestros jóvenes de 15 y 24 años. Este grupo es el más vulnerable. En fin, le vamos a pedir a nuestro público que nos marque al teléfono que va a aparecer en pantalla para que se lleve un manual de autoestima y asertividad. La pregunta es, ¿qué porcentaje de jóvenes en México está en formación profesional? ¿Qué porcentaje, lo acaba de decir Pilar, qué porcentaje de jóvenes en México tenemos en formación? Así es de que ¿y qué porcentaje tenemos sin un lugar específicamente, sin tener un espacio? ¿Qué porcentaje está en formación? Y tristemente es muy, muy, muy poco. Bueno, fuimos con nuestros chicos a las experiencias de vida tanto de Ale como de Beto y les fuimos a preguntar cómo fue su proceso de cambio de la primaria a la secundaria y de la secundaria a la preparatoria. Porque bueno, los padres identificamos que el verdadero problema es en secundaria y en preparatoria, pero vamos a ver cómo ellos perciben este cambio. Acompáñenme a ver el siguiente video. Es importante que escuche atentamente a Beto, que escuche a Ale, porque ellos le van a decir a lo mejor cómo se sienten sus hijos. Acompáñenos.
sí es bastante difícil ya el cambio a la secundaria en especial, porque ya de estar con la maestra de inglés y con la de español tienes que pasar con los 10 maestros de física, química, y es bastante difícil. Entonces tienes que ir cumpliéndoles a cada uno las tareas, todos los trabajos, y sí es bastante tedioso. Y aparte como que entras en una edad en la que ya hay que empezarse a preguntar por qué está uno estudiando, qué es lo que hace allí. Y es bastante difícil, es muy difícil encontrar esa parte, y más cuando pues todos tus amigos están en la misma, ¿no? Entonces pues no queda más que pues ahí irse apoyando. Y en cuestión de familia pues sí también se vuelve un poco difícil todos los cambios que surgen pues de una familia normal, ¿no? Bueno, el cambio de primaria a secundaria no fue difícil, de hecho me gustó mucho mi secundaria en cuanto al ámbito de amigos en la escuela. Yo me la pasé muy bien, hasta ahorita pienso que es la mejor etapa que he tenido. Con mi familia fue difícil, creo que siempre fue difícil mi relación con mi mamá, que es con la cual vivo después de la separación de mis papás. Entonces mi relación con ella fue muy difícil. Si no nos comunicábamos bien, en especial yo no me comunicaba con ella, no me sentía a gusto o con la confianza. Y no sé bien por qué, pero así fue, no me sentía bien. Mi cambio de secundaria a preparatoria para mí fue muy malo, porque no me acoplé a la preparatoria a la cual había entrado, y que era privada, y no me gustó, y decidí no seguir. Entonces intenté entrar a una preparatoria abierta, que ya entré, perdí todo ese año preparándome, mientras estudiaba otras cosas, la música, cosas así. Fue difícil ese año, yo siento que lo perdí, no me gusta, pero sin embargo no lo cambio. Es importante la opinión, va a poder ver a sus hijos de otra forma, porque pareciera ser, yo al menos cuando estaba chica, mis papás me decían, tú no tienes problemas, los problemas son los míos. Yo me acuerdo de niña que yo decía, no, yo también sufro, se los juro, se los juro. Estamos preguntándole a usted, ¿qué porcentaje de nuestros jóvenes están en formación? ¿Qué porcentaje? Tristemente es menos de lo que se piensa. Ceci, ¿qué podemos decir de lo que nos dice Ale, de lo que nos dice Beto, de que pasan de 2 maestros a 10, de que pasan de traer, unas cuantas materias a traer todas en carga de trabajo, o en el caso de Ale, de estar en una escuela de formación pública a una privada y de repente no le gusta? Claro. Fíjate que es bien interesante lo que nos plantean estos chicos, ¿no? Porque podemos ver cómo efectivamente ese cambio escolar, ¿no? Ese cambio de rutinas en la escuela, en la primaria tener 2 maestras, sí, a la secundaria tener 10, como decías, ¿verdad? O ya tener que hacerse cargo quizá también de algunas responsabilidades por ellos mismos que no tenían a lo mejor en la primaria y que sí empiezan a tener en la secundaria, ¿no? Y después en la preparatoria y más allá. Es bien importante esto porque nos habla de cómo hay diferentes situaciones que intervienen en este proceso, ¿no? En este proceso y en este cambio de los chavos, ¿no? Por ejemplo, la situación socioeconómica, ¿no? Que en la que tenemos muchas veces carencias alimentarias, problemas en la vivienda, escasos recursos para la escuela. A veces pues los niños no tienen ni para el pecero, ¿no? Para irse a la escuela. Obviamente todo esto les genera una gran angustia y una gran preocupación, y como tú bien decías, pues claro, aunque sean chiquitos, también sienten, ¿no? Sufren esa parte, la viven, ¿no? Y además, todo esto se conjunta con ese proceso de desarrollo psicológico, ¿no? Que va entrando, en el cual van pasando ellos, ¿no? Entonces, cambia la escuela, pero también
internamente va cambiando su estructura, van teniendo una manera diferente de ver las cosas. Aquí, por ejemplo, lo que nos decía esta chica, ¿no? Ale, bueno, el problema era la relación con mi mamá, ¿no? Desde que nos separamos y bueno, ahí empezó el problema con esa mamá. Bueno, pues efectivamente esto es parte de ese proceso interno, ¿no? De esa manera de ver diferente las cosas, de ir viendo y de ir calificando su entorno de una manera diferente, y por supuesto que les hace crisis, ¿no? Les genera un malestar y tienen que reacomodarse. Tienen que reacomodarse tanto los hijos como los padres, así de que le invito a usted a que nos acompañe en esta pequeña pausa comercial. Recuerde que es fundamental su opinión. Ya tenemos algunas llamadas. Recuerden que a los 10 primeros que nos marquen a partir de este momento se van a poder llevar un manual de autoestima y asertividad. La pregunta: ¿qué porcentaje de jóvenes en México está en formación profesional? Márcanos a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Acompáñenme en la pausa. Importante y por supuesto su participación es fundamental para hacer este programa. Y ahora le voy a poner otra pregunta. La pregunta es: ¿qué porcentaje de entre 5 años y 12 años de niños, o sea, de cuántos niños de 100 están deprimidos de 5 a 12 años? ¿Qué porcentaje piensa usted que por cada 100 niños de 5 a 12 años están deprimidos? Márquenos a los teléfonos que aparecen en pantalla para que se pueda llevar un manual y comparta con nosotros su opinión. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de que los jóvenes están en una crisis, tienen varias situaciones que intervienen, como la económica, la familiar, pero también hay procesos cognitivos que intervienen. Vamos a hablar de estos procesos, Ceci. ¿Cómo los vinculan, cómo los abordan los jóvenes? Sí, y mira, decíamos, ¿no?, que este cambio de la primaria a la secundaria y luego a la prepa tiene que ver, bueno, con el cómo está estructurado los planes de estudio y todo esto, pero también con ese proceso cognitivo, ¿no? Los niños van desarrollándose en ese proceso cognitivo y va cambiando, mientras en la primaria son muy concretos, ¿no? Y la educación en la primaria pues tiene que ir hacia esa forma cognitiva que tiene el niño. En la secundaria empieza a cambiar y en la prepa, bueno, se vuelven más abstractos, tienen más capacidades cognitivas, incluso el desarrollo escolar les exige cambios en ese proceso cognitivo para poderse adaptar al medio escolar, ¿no? Y entonces vemos que este desarrollo de procesos necesarios, ¿verdad?, para la escuela, tienen que irlos modificando, la actitud del alumno para descifrar y adaptarse a lo nuevo. Y bueno, aquí hay algo también bien importante, que es la sobreestimulación tecnológica, ¿no? Que a lo mejor hace, no sé, 20 años atrás, pues no se enfrentaban los niños, pero que ahora desde la primaria, bueno, están bombardeados por internet, por televisión, por toda la tecnología, y que bueno, esto también genera un cambio en ese proceso cognitivo, ¿no? Y además también, como decíamos anteriormente, bueno, el proceso psicológico es bien importante, ¿no? Este manejo de emociones que empiezan a hacer su aceptación corporal, ¿no? El cómo se ven, el cómo se viven, la autoestima, incluso el manejo de su sexualidad, ¿no? Que la sexualidad, bueno, es una construcción social, ¿no? La capacidad que tienen los niños de demora, ¿no? Y la capacidad para ser autónomos por sí, ¿no? Gracias. Tenemos muchas llamadas de nuestro público. Hilda Reyes dice que muy bien,
dijo las cifras, el 33% de nuestros jóvenes está en formación. Dice que en la secundaria los maestros son muy perversos. Los maestros obligan a ir a los chicos al teatro para subir calificación. Lucero García tiene un comentario que me gustaría que sea una precisión de nuestras invitadas. Dice, su hija está en la primaria, su maestra presiona mucho y grita. Su hija está muy decepcionada, triste y no quiere ir a la escuela. No hay respuesta de las autoridades. ¿A dónde puedo acudir? ¿Qué puedo hacer, Pilar? Y esto es algo muy común en todos los niveles, pero en la primaria es muy importante porque está en formación el niño. Y Ceci nos decía, la institución educativa es ese espacio de relación y está puesto a la transformación. Esto es, la niña tiene problemas, por supuesto. Hay que ir como adulto y pedir, hablar, dialogar. Pero también hay algo muy importante que tenemos que ver. Precisamente es la crisis de nuestros niños hoy. No hay capacidad de demora. Es la inmediatez, ¿no? Rápido todo. No puedo frustrarme. Nosotros mismos como padres les decimos, hasta por el regaño, bueno, nos sentimos súper mal porque, ¿cómo? Se va a frustrar. Entonces, yo sí sé que esto ocurre, por supuesto. Esto es muy duro y la niña está presentando este problema, pero es importante hablar. Las condiciones externas van a estar ahí siempre. Si no es en primero, es en tercero, es en prepa, el maestro, como dicen, tiranos, no importa. Tenemos que saber que hay una respuesta institucional y hay que buscarla. Hay una respuesta familiar, pero también debe haber un diálogo con esa pequeña. La pequeña tiene que saber y superar qué es, saber que estas crisis se superan, desde que estamos pequeños. Si no, a la primera caída que tuvimos cuando empezamos a caminar, no hubiéramos vuelto a caminar. Entonces, ese es el sentido un poco. Tenemos que saber que aunque las circunstancias estén ahí, tenemos que transformarlas. Hay que dialogar con esa pequeña y su sentir, ¿no? Gracias. Javier Zaguaya dice que requiere una formación integral, un buen inicio matrimonial, una estabilidad emocional y económica, que eso le da dirección a la educación en los hijos. Ernesto Contreras dice que su etapa crítica fue cuando su madre falleció hace 2 años. Se ama a sus padres, pues los padres son los que te determinan la vida. Es tan importante la infancia, pero pienso que también debe de verse la sobreprotección. Silvia Valle dice que los hábitos que se tienen para comer, para dormir y horarios en general son los que pueden dar una buena armonía y comunicación. Georgina Vargas dice que las depresiones de los papás por empleo, por lejanía, por crisis también provocan una crisis en los hijos. Luz María Armenta dice que los papás deben involucrarse en todo con sus hijos, deben de saber quiénes son sus amigos, qué música les gusta, cómo es la escuela y felicita el programa. Cuauhtémoc Ramírez dicen que los papás se enfrentan a la misma problemática que los hijos. Susana Ávila dice que el fallecimiento de su padre, cuando estaba en la preparatoria, fue lo que le dio una transformación a su vida porque tuvo que trabajar. Cristina Valderas dice que el 33% de nuestros jóvenes son los que no tienen formación profesional, son los únicos que tienen formación profesional, igual que Marilena Muñoz, Gerardo Hernández, Josefina González, Arturo Cuevas y José Manuel Islas González. Todos ellos bien nos dicen que solamente el 33% de nuestros jóvenes están en una formación profesional. Ahora la pregunta es, ¿qué porcentaje de cada 100 niños de 5 a 12 años, cuántos están deprimidos? Así es de que acompáñenos a un pequeño video que es el final ya propiamente de nuestra entrevista, de las experiencias que tienen nuestros jóvenes, que van de la mano de lo que decía Cecilia, de lo que decía Pili, de que hay un momento en el cual hay que empezar a reestructurar, hay que empezar a salir. Y vamos a hablar de cómo salir de las crisis, cómo enfrentarlas, cómo aguantar la frustración. Acompáñenme a ver lo que dicen Ale, lo que dice Roberto y lo que dice Sandy sobre qué va a pasar con ellos ahora de adultos. Las calificaciones algunas veces no son como uno espera, porque en la carrera mucho tiempo y pues uno no se lo da como uno quisiera. La escuela me motiva mucho la biblioteca, tiene una biblioteca muy muy amplia y eso es un gran apoyo para nosotros. Falta de atención, el despertarme temprano y cosas así. De mis amigos, pues las ganas de superarme y pues conocer un poco más del mundo. La primera vez que me quiero cambiar de carrera, pues en sí la institución, a mí la verdad la UNAM me gusta mucho por todos los servicios que ofrece. Que se necesita dinero para el transporte
hay mucha distracción ahí, como casi nadie entra a clase, ¿no? Porque si estudias, no vas a ser uno más en el montón que se queda. Sí tengo muchos problemas porque ya me quiero cambiar, entonces, en parte porque la carrera no era como que lo que yo me esperaba. Pues yo me veo trabajando porque quiero ser un médico cirujano. O sea, lo que yo, pues como un sueño, digamos, que tengo es estar trabajando. Sí, me visualizo pues en unos años trabajando para el gobierno en algún consulado, embajada, en el extranjero. Pues sí tengo un proyecto de vida futuro, como que terminando mi carrera yo me veo trabajando y haciendo lo que a mí me gusta. Mi proyecto de vida ahorita está un poco inestable, estoy en formación de él, recapacitando algunas decisiones. Me apoyan económicamente y digamos que moralmente, porque me dan ánimos y me incitan, me motivan a seguir estudiando. De todas. Igual ya no como antes en la primaria que te dicen ya hiciste la tarea y eso, pero sí me apoyan y me dicen cómo vas, te sientes bien, y también totalmente económica. De todas formas, económicamente, emocionalmente. Mi familia me apoya económicamente y pues si tengo alguna duda pues puedo recorrer a alguno de mis hermanos y me pueden asesorar. Se los digo porque yo me equivoqué, era en realidad la opinión de los jóvenes sobre cómo perciben, tienen proyectos de vida o no, cómo se perciben en la escuela, en la familia. Pilar, ¿cómo podemos ver esta integración familia, escuela, joven? Claro. Es una parte muy importante. Mira, siempre acostumbramos a ver motivación o desmotivación del adulto al joven como reloj descompuesto. Algo tiene, como las llamadas que nos dices. La pequeña algo le pasa, no. Algo muy importante, digamos, dentro de esta complejidad humana es poder mirar, como en este ejemplo tan simple y tierno que les ponemos por ahí, ese pequeño que ven estudiando, que son todos nuestros hijos, nuestros alumnos, ese pequeño tiene que ser mirado en la interrelación con nosotros. Ahí pusimos un ejemplo como en lo escolar. Ok, el sistema y la situación escolar debe mirar al joven en relación al maestro. ¿Sí me explico? Porque pareciera ser, se portan mal, están mal, no estudian como dicen mis maestros, y tenemos que involucrarnos en el mismo panorama, que significa estar presentes. Es muy particular esto y precioso el espacio de hablar de escuela para padres, que antes no existía, ¿no? No tenían los abuelos escuela para padres. Pero hoy esta crisis de todo lo que hemos hablado, de estas condiciones, nos llevan a algo muy importante. El joven va a la escuela y tiene un espacio. Y los padres, por supuesto que como padres supuestamente la gran mayoría no vamos a la escuela. Pero este espacio es muy importante porque aquí en este espacio de escuela para padres al cual los queremos invitar aprovechando en la universidad con toda esta seriedad, con todo este trabajo esmerado que vamos a tener, todo un espacio de una escuela para padres. La universidad se ha caracterizado por esta parte social donde interviene y es urgente de verdad mirarme como padre, involucrarme como en esa escena, mirarme como maestro, de qué manera yo estoy con ese pequeño, con esos jóvenes, con esos adolescentes, porque por supuesto que hay crisis, por supuesto que como adultos necesitamos mirarnos y saber que esta escuela para padres, que afortunadamente es más afectiva, ¿no?, que esta parte teórica, debería existir en nuestros jóvenes, debería existir esta escuela afectiva para nuestros jóvenes, porque la escuela, hemos visto, quita de lado toda esta subjetividad. Ese dolor del que hablan esos niños, de los que estamos hablando, ese dolor debería ser trabajado desde la propia escuela y lo que se genera, ¿no? Pero es como quitar estos aspectos emocionales y nos quedamos, y veíamos hace ratito con Ceci, cuando se aprende, se siente. Y la escuela disocia esa parte, ¿no? Ceci, adulto, esa escena. Es la última fase de este programa. Recomendaciones. ¿Qué podemos hacer los adultos para apoyar a nuestros hijos? Mira, sí es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, como decía Pili, es muy, muy importante la parte familiar, el apoyo familiar, ¿no? En el proceso educativo de los hijos, pero también
¿no? También los hijos tienen que tomar un papel activo, ¿no? en ese proceso. Los hijos no se pueden quedar en la parte de, bueno, como mis papás se divorciaron, entonces yo tuve problemas en la escuela y ya no pude, ¿no? O como no tenemos recursos económicos, entonces ya no estudio. ¿Sí? No se pueden quedar en esa parte, sino que tienen que tomar un papel activo. Como decía Pili, tienen que acomodarse a esa situación que les tocó vivir, porque a veces podemos cambiar algunas cosas, pero pues no podemos cambiar toda la escena, ¿verdad? Y ponerles todo bonito para que estudien. Tienen que tomar ese papel activo. Yo creo que eso es muy importante, que ellos puedan generar un proyecto de vida y obviamente pues también dentro de este papel de los adultos tenemos como 3 partes, ¿no? Están los padres, estamos los maestros y están las instituciones, ¿no? En donde el papel de los padres, pues primeramente es aceptar sus crisis, ¿no? Estar conscientes de sus crisis y de su papel como acompañantes de sus hijos en ese proceso escolar. Los maestros, obviamente, el papel de los maestros tiene que ser el sentido de la docencia, darle un nuevo sentido a la docencia, influir en el alumno a que se comprometa, ¿no? Con su escuela, con su estudio. Y por supuesto el papel de las instituciones tiene que ver con los modelos educativos, ¿no? Quizá reorganizar esos modelos educativos con la ética y con la autoridad que tienen con los jóvenes, ¿no? Como institución. Ahora sí, acompáñenme a ver este testimonio de estos jóvenes, que cómo salieron de la crisis, cómo le hicieron para salir del divorcio en el caso de Ale, de las complicaciones que llegó a tener en la escuela en el caso de Beto y de Sandy, cómo se sintió ante el cambio de escuela. Acompáñenme a ver este testimonio. Bastantes crisis. Una de ellas pues fue dejar de ver a mis amigos de la preparatoria, cambiar totalmente de ambiente, de horarios, de ritmo de escuela, ir llevando no por año sino por semestre. Y pues siento que el ánimo de mis papás de seguirme apoyando, de seguirme diciendo que siga adelante, que una carrera es como el paso que te abre muchas puertas, todo eso yo creo que fue lo que me ayudó. Ver cómo mis hermanas también, una ya terminó su carrera y la otra está estudiando y cómo les agrada y todo eso, yo creo que fue algo que me ha ayudado. Pues sí, a veces hay que buscar una guía, la verdad, una persona, un amigo, un tío, quien sea, en el que sintamos confianza, en el que podamos platicar de todas estas cosas, porque pues ahora sí que los papás a veces no son justamente las personas con las que nos podemos llevar y aviarnos totalmente, por más que haya esto de la comunicación, la verdad, hay cosas que uno nunca le va a contar a los papás. Bueno, me ayudó mucho en estos cambios, pues la verdad fue un poco pues tocar la guitarra, pues uno encuentra muchísima paz, ¿no? Y muchísimo, pues a veces una pasión ya por algo, ¿no? Porque a veces de lo que uno no le da respuesta a lo que es la escuela, pues a veces se lo puedes dar emocionalmente, pues con la guitarra, con los amigos, ir saliendo más con los amigos, irse abriendo un poco más al mundo, ¿no? Que es lo que pasa en esa edad. Y pues la verdad, pues sí se tiene uno que ir pues aprendiendo a llevar esas partes, porque hay cosas que nunca se van a solucionar. Pero pues, no sé, esas ganas de salir un poco adelante, pues son las que nos van moviendo. Tuve que, me apoyé en mis amigos, en otras personas, pero no con mi familia. Sin embargo, recibí el apoyo. O sea, mi mamá me apoyaba, mi papá me apoyaba, en especial ella. Y ella fue quien me ayudó a pasar ese año, a estudiar, a todo. Pero aún así yo no me abría, no me sentía confiada. Algo interno, no sé, fue muy personal. Y eso no lleva mucho. O sea, de aquí en prepa fue que ya lo cambié un poco. Fue hasta hace como 2 años. Y con mis bajas y todo, pero creo que hasta hace poco es que lo he podido llevar más. Y ahorita es donde apenas está aflorando esa relación con mi familia. Es reciente, todavía no lleva mucho, no sé cómo es que lo logré, pero tuve el apoyo. Sin embargo,
algo en mí se cambió, que no sé qué es, pero fue muy, muy personal. De que hubo un proceso de cambio. ¿Qué nos dices al respecto de lo que opinan nuestros chicos? Es en esta sintonía con Ceci. Vivir es esto que estamos teniendo, las circunstancias, los miedos, la escuela, el dinero. Pero existir es poderle dar sentido a eso que estoy viviendo. Y ahí sí hay transformación. Y por eso las generaciones caminamos. Entonces tengo que saber que estas vivencias tienen que ser transformadas. Esa es la tarea. Y Ale y Beto dicen, ¿lo he logrado? En esta etapa, claro, vamos transformándonos. Pero vivir es encontrar esto, darme cuenta, y existir es encontrar este sentido. No me puedo ir con la vorágine. Por lo tanto, la invitación es abierta a nuestros jóvenes a esta capacidad de demora y a los padres al taller. La Universidad Nacional, a partir del 15 de febrero, tenemos el taller para padres en el turno matutino y va a haber otro en el turno vespertino después. Pueden llamar a los teléfonos que aparecen. Si quieren rápido les doy 55 56 22 04 47 con la maestra Telma Ríos. Y estamos conformando este taller hermoso para los padres, para este espacio. Para sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos ofrece la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos? Mira, la dirección está ofreciendo talleres para alumnos y talleres para padres, como decía Pili, ¿no? Dentro de los talleres para alumnos tenemos talleres que pueden ayudar mucho a los chavos en este proceso del que hablábamos, como el de elección de carrera, el de cambio de carrera, estrategias de aprendizaje, autoestima y asertividad, y proyectando mi futuro, que es ese proyecto de vida. Y para padres, bueno, está la escuela para padres, el taller para padres con hijos en proceso de elección de carrera, y bueno, hay un taller también para estudiantes, para elegir bachillerato, que también se involucra. Pues bueno, desgraciadamente el tiempo se ha terminado. Le damos las gracias a Pilar por estar con nosotros. Gracias, Pilar. Al contrario. A Cecilia, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, para usted televidente, vamos a estar todavía 30 minutos más en las líneas telefónicas, pero además nuestras dos invitadas le van a obsequiar 2 horas de su tiempo, desde las 11 a 3 horas, de las 11, 12, 1 a la 1 de la tarde. Van a tener atención directamente con ellas. Márquenos a los teléfonos que van a pasar en pantalla de aquí del estudio y nosotros les vamos a remitir la llamada para que a partir de las 11 de la mañana puedan hablar con Ceci o con Pili sobre sus temas específicamente, cosas muy personales como alguna de las llamadas que tenemos. Así que no nos queda más que despedir esta serie, agradecer todas las llamadas que nos ha hecho el favor de acompañarnos durante estas 6 telesesiones. Es un gusto haber contado con su presencia. Nos despedimos de esta forma. Escuela para Padres, le damos las gracias a la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto.